Lo de Purim, la diferencia de nuestra época a otras épocas, ¿no? Que nosotros tenemos que tener mucho más claro esto y ya no comprar toda esta escenografía de Hollywood, ¿sí? Ya los judíos estamos bastante avanzados, recibimos el hasidismo, que es el anticipo del conocimiento divino de la Torá del Mashiach. Es decir, nosotros tendremos que estar mucho más seguros, mucho más tranquilos, no comprar todo este bombardeo sistemático de esta nueva religión del COVID, ¿sí? Porque funciona como una religión, la persona que disiente, hay un tribunal de la Inquisición que lo atacan, a los médicos que dicen la verdad, ya sale un tribunal de Inquisición a perseguirlos para que se callen y que el miedo se siga propagando. Hay toda una cuestión así que uno tiene que ser inteligente, uno estudia Torá, la Torá es el conocimiento divino y por lo tanto uno tiene que tener el criterio y la tranquilidad de no caer en los miedos. ¿Sí? Uno ya tiene que ser inteligente y no guiarse por todas las cuestiones así mediáticas. Uno ya es grandecito y sabe también que periodismo verdadero ya no existe. Es decir, que hay muchas cosas que uno tiene que ya tener bien clarito de que lo que existe es una desinformación malintencionada. Inclusive hay quienes salen a decir que nosotros creemos en teorías conspirativas. No es ninguna teoría conspirativa. El ser humano es así, siempre lo fue. El ser humano siempre trató de instalar regímenes de miedo y de terror para controlar al resto de la población, para seguir saqueando las cajas del Estado. Acá no hay nada nuevo, nada conspirativo. El ser humano siempre fue así. Lo que pasa es que, bueno, esto está multiplicado por toda la cuestión mediática que tenemos hoy en día. Pero uno tiene que estar muy, muy tranquilo. Y como se los digo ya hace casi un año, y con 22 años de experiencia en hospitales y en lugares, la gente no se va... No vamos a hablar hoy del tema pero lo único que les puedo otorgar es tranquilidad, seguridad en Hashem. La gente, realmente, el verdadero daño y la verdadera pandemia es la del miedo. Y bueno, esto es un poco también lo que sucedió en Purim. En Purim los judíos no tuvieron miedo, los judíos podían salvarse, anotarse en una lista VIP, ¿sí? de salvación, pero así todos los judíos eligieron un año estar con la espada en el cuello, un año sacrificándose, y a ninguno se le ocurrió abandonar la identidad judía, que era lo que los salvaba. Como alguna vez estudiamos que Amán, el decreto de Amán era para quien practicaba el judaísmo. Es decir, si bien era contra todos los judíos, era básicamente para los judíos que se asumían como tales. Si el judío devolvía el carnet de Atlanta, el judío dejaba de comer gefilte fish, el judío dejaba de ser discutidor, ¿sí? Y empezaba a tener una vida simulada, ¿sí? De la nacionalidad que pertenecía, de cualquiera de las 127 naciones que incluían el imperio. Amán no lo mataba. O sea que y está escrito, y así está registrado por la Torá, a ningún judío se le ocurrió en todo ese año dejar de lado su identidad. A nadie se le pasó por la cabeza y todos tuvieron realmente una actitud valiente, una actitud conmovedora en cuanto a su identificación con su alma judía, y nadie renegó de su identidad y de su ser. Nadie se hizo izquierdista, nadie pasó a formar parte de movimientos de la paz, que es un eufemismo, que no son ningún movimiento de la paz. Sin ninguno se disfrazó de nada. Bueno, les quería compartir varias cosas hoy. Este Purim de la redención que estamos viviendo, ¿sí? Y como el Baal Shem Tov les decía el jueves pasado, el Baal Shem Tov nos dice, el que ve la historia de Purim como algo pasado no está cumpliendo. Uno tiene que verse dentro de los hechos, dentro de la realidad del rollo de Esther, ¿sí? Y uno tiene que realmente descubrir quién es Mordejai. Por supuesto que Mordejai es el Rebe. Descubrir realmente que Esther es todo el pueblo judío, el sacrificio que tenemos, y descubrir cada una de las cosas, quién es Amán y todos los Amanes. El jueves les conté la historia del famoso Amán de Francés Pompidou, cómo ese Amán fue liquidado en el año 74. Y hoy les voy a contar un poquito una historia que ya alguna vez hablamos, pero tiene relación y se une esa historia con 2 años trascendentales para la historia reciente del pueblo judío: 1953 y 1991. Y los 2 años coinciden, no solo en que River salió campeón esos 2 años, el 53 y el 91, por el abrupto, sino que en esos 2 años la historia se desarrolló en Purim.
la historia se desarrolló en Purim. Y la historia tiene el punto en común que cayeron dos tiranos, ¿sí? Dos Amanes, ¿sí? Amán es el personaje, todos saben, maligno, siniestro, ¿sí? Malvado, y etcétera, de la historia de Esther, descendiente del pueblo de Amalek. Y la historia que les voy a contar hoy, por ahí un poco más detallada, con datos desconocidos hasta hoy en día, un poco nos describe la situación. En finales de 1952 y principios del año 53, en la Unión Soviética, por supuesto por todas las políticas populistas e engañadoras del gobierno y propagadoras de la mentira, ¿sí? Como cualquier pésimo comunismo de hoy en día, como Venezuela, el país que vivimos, Nicaragua, Cuba, toda esa izquierda falsa y mentirosa que lo único que busca es saquear el Estado, hambriar a la población y tener el control absoluto de la caja a merced de la aniquilación del pueblo. Bueno, esto fue la gran Unión Soviética, ese imperio del terror que duró 70 años. En 1952, por supuesto que todo este vaciamiento del Estado que hacía el Partido Comunista de esa época trajo mucha plaga, trajo mucha enfermedad, porque por supuesto la gente se deterioraba, la higiene, ¿cómo se llama? El empobrecimiento de la población, y hubo una epidemia, y Stalin y Máximo Sijró, ¿sí? el que era el gobernante ruso, no tuvo mejor idea de empezar a propagar una campaña mediática, porque de esto los izquierdistas saben mucho, ¿sí? Los antisemitas, los nazis de izquierda, porque los nazis se llamaban también nacionalsocialistas, siempre usan la palabra socialismo para perseguir a los judíos en los últimos siglos. Empezó a sacar una campaña que la culpa de esta propagación de virus y enfermedades, que en realidad eran producidas por el vaciamiento del Estado y el abandono a la población de las repúblicas soviéticas, Stalin salió a decir por todos los medios de difusión, por la agencia de noticias TASS, ¿se acuerdan? Por el periódico Pravda, por toda cadena, por la televisión, por la radio, que estas enfermedades las estaban inoculando en la población los médicos judíos. Y por supuesto, ustedes van a cualquier hospital privado, por lo menos acá en Buenos Aires, en los hospitales del Estado, ni que hablar, y en los hospitales privados, fíjense las carteleras, los directores de área, los apellidos de los médicos, y el porcentaje de médicos judíos es increíble. Siendo un 0,000 y no sé cuántos ceros somos de la población, somos un alto porcentaje en la medicina, en cualquier campo de la ciencia. En los hospitales de la Unión Soviética, principalmente en la capital y en los grandes centros urbanos, la cantidad de médicos judíos era increíble. Entre paréntesis, una época que también se nos asociaba con los médicos era la Inquisición española, cuando empezó toda la época fuerte de la Inquisición en 1391, las más terribles matanzas, hasta 1492 la expulsión, y siglos siguientes, es decir, médico y judío era prácticamente sinónimo. Si uno era médico era muy sospechoso de ser judío, porque los médicos eran judíos. Volviendo a la Unión Soviética, 1952, diciembre del 52, mucho frío, sale la campaña mediática terrible contra los médicos judíos. Los médicos judíos son los culpables de que se están propagando los virus, decían los locutores por la radio. Empezó una campaña tendenciosa, terrible, contra realmente que se proyectaba hacia la comunidad judía. Paralelamente, y aunque ustedes no lo crean, esto está tapado por la izquierda, y por eso en los programas de estudio, que también están controlados por la currícula de izquierda, en universidades e inclusive en colegios judíos, esto no se dice, pero Stalin, maldito sea su nombre y borrado sea su nombre, tenía construido campos de exterminio, tenía construido, igual que los nazis, tenía construido vías férreas, tenía construido ferrocarriles, trenes de carga, campos de exterminio, todo un sistema igual al sistema de los alemanes. Y esto no lo enseñan, porque le da vergüenza. Yo fui a un teatro acá en Argentina, que está en la otra cuadra de mi casa, y una vez les conté, que era el teatro de los judíos de izquierda, y tenían dibujado a Stalin como un prócer. Baruch Hashem, que los nuevos dueños taparon esa pintura, pero los judíos izquierdistas acá lo tenían como un prócer, y era un asesino, un criminal, un genocida, que de acuerdo a estudios pudo haberse cobrado la vida de 3,5 millones de judíos, que tampoco te lo dicen eso, que entre 1917 y 1953, mientras que esos primeros años del comunismo, esas primeras décadas, murieron tantos judíos.
Por algo el Rebbe nunca nombra a Rusia, como les digo. Siempre dice a Medinai, ese país, el innombrable, hasta hoy en día. Entonces, él tenía ya todo construido un sistema a fines de 1952 para hacer una solución final, Dios nos permita, nunca más va a pasar, contra los judíos de la Unión Soviética, con todos los países que componían la Unión Soviética. Y la campaña mediática era tan fuerte que, aunque ustedes no lo crean, diciembre del 52, enero de 1953, febrero de 1953, los judíos habían dejado salir a la calle, no por el frío, por el miedo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los ataques verbales y ya físicos habían empezado a aumentar de una manera muy muy fuerte, y por eso los populismos, inclusive el argentino, siempre son antisemitas, porque quieren tener siempre algún chivo expiatorio a mano y alguien a quien atacar y posicionarse siempre como socialistas y derechos humanos, pero es parte de la falsedad existencial que está por desaparecer con la llegada del Moshiach. El punto es que los judíos estaban aterrados. En Purim de 1953, en el pequeño Zal, donde vemos las primeras imágenes en blanco y negro del Rebbe con sus Hasidim, empezó el Fabrengen. El Rebbe, empezaron las canciones, empezaron las charlas, las melodías, y el Rebbe, como se suele estilar, dijo un maimer es un discurso hasídico, es una revelación de conocimiento divino que hacen los Rebbes. Es un momento inigualable que nosotros no nos enteramos, pero esto pensamos que fue solo en el monte Sinai, con Moisés, o en grandes momentos bíblicos, pero de que surgió el hasidismo, volvieron los momentos épicos en el pueblo judío, con la presencia de los Rebbes, y cada Rebbe, cuando dice un maimer, es una revelación de la Torá del Mashiach, es un anticipo de la Torá que se viene con la llegada del Mashiach, que va a ser la revelación total del conocimiento divino. El Rebbe dice un maimer que se titula primero como dice Mordejai Omenet Adasa. Mordejai había adoptado a Adasa, Esther. Ese fue el primer maimer. No solo la adoptó a la sobrina, que ya no tenía padres, sino que después se casó con Esther, como estudiamos muchas veces. Terminó el maimer, se cantó las melodías, se siguieron cantando melodías, el Rebbe dio otras charlas, ¿sí? Y hay un Hasid, Shmuel Levitin, que se acercó al Rebbe y le dijo: Rebbe, recemos por los judíos que estén en la Unión Soviética, hagamos algo por ellos. Al Rebbe le resplandeció la cara le empezó a brillar, y empezó primero con melodía de maimer otra vez, que es muy extraño. Si bien hay ocasiones que los Rebes dicen dos mamarim, acá era muy raro. Purim, que es un día de alegría, que uno tiene que estar dedicado a la alegría, a la ciudad, al Lejaim, etc. Otro mamar, y empezó un segundo mamar el Rebbe, que dijo, empezado con las palabras que Purim es al Shema Pur, un maimer que explica, y estos días se llaman Purim, porque vienen de la palabra pur en persa es sorteo, que es lo que hizo Amán. Todo un maimer explicando la virtud de las almas de Israel, realmente la elección divina a cada judío. Un maimer extraordinario. Termina el maimer y el Rebbe empieza a contar una historia. Este maimer, ojo que todavía no termina la historia con este maimer. Este maimer que dice 1953, el Rebbe lo va a entregar en una versión corregida, en un fascículo en mano, a todos los judíos que pasaron frente a él en 1991. Por eso les digo que al principio les conté que hay 2 años. El Rebbe empieza a contar que hubo una apertura democrática, por supuesto ficticia, pero en la época del Rebbe Rajab, los judíos, toda la población rusa fue convocada a votar. El Rebbe Rajab le dijo a los Hasidim que vayan a votar, hay que participar del escrutinio. El Rebbe contó también que cuando las cosas se ponían muy difíciles en Rusia, cada uno de los Rebbe en su momento hacía lo que tenía que hacer en el cielo para que, si el zar se ponía muy bravo, se vaya a este mundo. Cada vez que los zares se pasaron de la raya, inclusive hay una historia con el tercer Rebbe de Chabad, que enfrentó al zar cuando el zar quería imponer toda la cuestión de la educación secular en los judíos y terminar con la educación de la Torá. En 1867 el Tzemach Tzedek le dijo en la cara a los grandes poderosos de Rusia, y le llegó al zar que si seguían molestando a los judíos
en 50 años iban a derrocar al zar los mismos judíos. Y es lo que pasó, porque a los judíos los alejaron de Dios, les empezaron a arruinar la vida con todo tipo de decretos, pogroms, la zona de demarcación, todo tipo de vejaciones y matanzas inimaginables, y los judíos terminaron por tanto trauma alejándose momentáneamente de su identidad judía, y fueron los primeros y los que dieron el golpe y derrocaron al zar. Las palabras del Tzemach Tzedek, que el tercer rey de Jabat 50 años antes se cumplieron. Es decir, fueron los mismos judíos los que derrocaron al zar. Entonces el punto es que el Rebbe está contando que cuando las cosas se ponían bravas, los rebes hacían lo que tenían que hacer y los zares caían. Y el Rebbe empezó a contar esta historia de que el Rebbe Rajab le dijo a los Hasidim que vayan a votar. Los Hasidim, por supuesto, cuando un Rebbe da una orden, es una misión sagrada. Había un Hasid contra el Rebbe que escuchó que de boca del quinto Rebbe, tenés que ir a votar, che pibe, vení a votar, le dijo. ¿Sí? Que hay me suena algo. Entonces, ¿cómo se llama? Este Hasid se levantó temprano a la mañana, fue a la mikve, se sumergió en el agua, se purificó, rezó de la mejor manera conectándose al Creador, pensando que tenía una misión sagrada del Rebbe. Se vistió con un gartel es como una especie de cinturón, ¿sí? Como nos ven a veces cuando rezamos que nos ponemos una especie de cinturón negro, una telita negra, algo así, un piolín negro, y fue a votar. Era una misión sagrada del Rebbe. Cuando salió de votar había unos rusos que estaban gritando en ruso, ¡hurra, hurra! Vieron que hurra, que también existe en castellano, y lo gritaban en algún programa de televisión de los domingos acá cuando ganaban el premio. Hurra, que es una expresión de victoria en ruso, que se utiliza en muchos idiomas. En hebreo, hurra, dar las hurras. Hurra, en hebreo son dos palabras. Hurra, él es malo, él es malvado. Y cuando el Rebbe contó esto, empezó a decir hurra, y empezó a gritar hurra, y todos los Hasidim empezaron a decir hurra, él es malvado. Todos los Hasidim que estaban en el 770, en la casa del Mashiach, como lo llamamos, se dieron cuenta que acá algo estaba pasando. Algo extraño estaba pasando, realmente algo muy fuerte estaba pasando. Se supo mucho tiempo después, casi una semana después, 10 días después, la Unión Soviética anunció el paso a la eternidad, como dicen acá, el fallecimiento de su líder, de su patético, genocida y maldito líder, Stalin. Había muerto en Purim. Cuando los Hasidim hicieron los cálculos, se dieron cuenta que en ese mismo Fabrengen del Rebbe se había ejecutado a Stalin. Bueno, esta es una de las historias de 1953, de cómo el Rebbe tuvo el poder de terminar con algo. Después llegaría Nikita Khrushchev, la crisis de los misiles, algunas aperturas, hubo judíos que pudieron salir en la década del 60, cuentagotas, etc. Hasta que el comunismo finalmente cayó en el año 89, se desintegró la Unión Soviética, increíblemente, como dice el Rebbe, sin derramamiento de sangre, sin guerras civiles, incluso que hubo una pequeña reyerta, no pasó nada, ¿sí? Y la Unión Soviética cayó, aparecieron nuevos países, se firmó el desarme nuclear, etc. Y Rusia hoy, el Rebbe lo dice, es una expresión también de los Hasidim, Rusia es un oso sin uñas. Así es la expresión. Es decir, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no lo pudo hacer? Inclusive un Rebbe tiene de alguna manera esa cuestión. Y todas las cosas no vienen del Rebbe Evelyn, sino vienen justamente del cielo. Y viene de nosotros impulsar a los Rebbe que lo hagan. Justamente el Rebbe lo logró en el 53, porque hubo Hasidim ahí mismo, como antes, que lo impulsaron. Y acá Rubén cuenta cómo el otro día enseñó sobre el Tzadik de Leningrado, un Hasid del Rebbe, ¿sí? Como el Rebbe ya le dijo que quedaba poco tiempo. Rubén, tenés que saber que en el año 87 el Rebbe mandó a construir un barrio en Jerusalén para los futuros científicos rusos que iban a salir de la Unión Soviética. Año 87, cuando nadie se imaginaba nada. ¿Sí? En el año 87 el Rebbe mandó a los Hasidim y ya algunos rusos que habían podido salir, algunos judíos de Rusia, y les dijo, empiecen a construir el barrio para la futura inmigración soviética. Y lo hizo público eso, porque esto le había dicho al Tzadik de Leningrado en el año 86, que a la URSS le quedaba poco tiempo.
Pero en el 87 fue de público conocimiento que la Unión Soviética se caía. El Rebbe se lo dijo a todos y mandó construir un barrio en Jerusalén para alojar a los futuros inmigrantes. Bueno, volviendo al tema, este Maimer, el Rebbe, lo dice en el año 1953, y pasaron muchos años, casi, a ver que me ayuda con los números, 38 años pasaron, del 53 al 91, pasaron 38 años. 38 años no es nada, que febril la mirada. Pasaron 38 años de 1953 a 1991, bienvenido Carmen, Eliabo Acosta, volvieron los amigos también. Bien, no sé quién es 770, que me escriba quién es, por lo menos por privado. Es un lindo número, pero no sé cuál es tu nombre. Bueno, entonces, para 1991, cuando llegaba Purim, todavía estábamos en plena guerra del Golfo. El llamado tirano de Bagdad, Saddam Hussein y Shemov Zichro, que tenía todo preparado y atacó a Israel en esos días terribles de la guerra del Golfo, en esos días de miedo también. ¿Sí? Que todo el mundo estaba alterado, que se cortaban la barba los religiosos, pero los Hasidim de Chabad no se la cortaban, ¿sí? Porque todos tenían miedo, que no le iba a entrar bien la máscara, porque iban a arrojar gases contra Israel, bombas químicas, ojivas químicas, y todos hacían salas herméticas y se ponían máscara antigás, y los muchachos se cortaban la barba porque tenían más miedo que Boca en la final de Madrid, etc. De todas maneras, todos sabemos que no pasó nada y fue todo milagroso, pero el Rebbe en esos días para Purim de 1991, a que no saben qué, hizo una edición corregida del Mamar de 1953 y lo entregó a cada judío para el encuentro de estos días que se avecinan de Purim. Y como todos saben, la guerra terminó en víspera de Purim, en 1991, y la guerra se reinició increíblemente en el día de Purim del año 2003, 12 años después. En 2003, que ya todos habíamos nacido, en el año 2003 se reinició la guerra del Golfo y ahí se encontraron que la prensa tendenciosa anti-israelí y malditamente de izquierda y siempre antisemita dice que Bush invadió porque era un invasor y un expansionista. Estados Unidos en el 2003 encontró cantidades industriales de armas químicas para hacer mucho daño. Y Saddam Hussein siempre tuvo entre ojos a Israel, como es sabida la historia del reactor nuclear que construyó e Israel se lo voló, en una historia que les conté una vez muy relacionada con el Rebbe de Lubavitch, que el Rebbe de Lubavitch participó directamente de esa misión aérea y tuvo contacto con los aviadores, entre ellos Ilan Ramon, el astronauta israelí que participó de la misión. Y si bien la misión era volar el Osirak, uno de los reactores se llamaba Tamuz 17, así le había puesto Saddam Hussein. Pero volvamos a 1991, ese momento especial, ese Purim especial. Beyamima Elun Iskarim Benasim, dice el rollo de Esther, estos días vuelven a suceder y se hacen, vuelve a pasar. Y otra vez el miedo, como vemos desde hace un año, está impuesto en nosotros. Y tenemos que saber, así como la Megilá dice un versículo extraordinario que decimos todos los sábados a la noche, la Yudim, Aitá, Orab, Simjá, Besazón, Vikar, y después decimos en Abdalá, Kenti, Elanu, que no es parte del versículo, para los judíos hubo luz, regocijo, alegría y valor, y en Abdalá agregamos, así va a ser para nosotros, iguales también ahora, más allá de que hay un bombardeo mediático del imperio de Hashverosh, ¿sí? Que nos bombardean y nos meten miedos, cuando la verdadera pandemia es el miedo y la desinformación y no informarse con el líder de la generación del Rebbe y no estudiar la Torá y realmente reforzar la fe, nos quieren tirar abajo la fe. Estos días estudiábamos un poco también, nos enseñaba un Shelías del Rebbe muy famoso que falleció la semana pasada, Arab Gershon Mendel Garelik, que era el Shelías que el Rebbe mandó a Europa y se alojó en Milán, en Italia. Él da una explicación muy interesante sobre esto, qué nos pasa ahora, que de repente le tenemos miedo a una campaña mediática, nosotros los judíos, que enfrentamos a todo en la historia, enfrentamos a todos los imperios, ahora nos mienten por televisión, por radio y por los diarios y por internet, y de repente arrugamos
y de repente nos olvidamos que Mashiach es ahora y es ya. Él explica, les cuento lo que él le contó a sus colegas, a nosotros mismos. De repente ahora todos perdemos la fe, nos achicamos, nos agarró miedo a todos. De repente ahora un judío que tiene toda la fuerza se achica y tiene miedo y se olvida que ya Mashiach viene y todo esto lo está haciendo Hashem, como dice el Midrash sobre la llegada del Mashiach, el más famoso que el Rebbe siempre nombra. Todo lo que hice no lo hice sino por ustedes. Llegó el tiempo de vuestra redención, hijos míos, no teman. ¿Qué dice Gershon Mendel? Realmente que era como un hermano postizo del Rebbe. El Rebbe lo quería como un hermano porque ayudó mucho a la mamá, era parte de la familia. Gershon Mendel dijo que esto pasó con Noé. Noé, increíblemente, que la Torá a veces está tan bombardeado. La Torá dice que es un tzadik, pero la Torá también cuenta cosas terribles de Noé. ¿Sí? Pero así todo, la Torá se empecina a decir que es un justo. Noé tardó 120 años en construir el arca. Se bancó con su fe en Dios a toda la sociedad. Era el único tipo con su familia, que era su esposa, 3 hijas y 3 yernos, eran 8 tipos. Son los únicos que se bancaron todo el ataque social. Eran los únicos que estaban contra la viralización del miedo de la pandemia y toda la mentira que hay atrás de esto. Noé se bancó 120 años construyendo el arca, le decían de todo, lo burlaban, lo humillaban, lo patoteaban, ¿sí? Era el único que se bancaba con su moralidad, en un mundo totalmente corrompido en todas las áreas de la vida, no solo la económica, no solo se abrazaban a las cajas fuertes como los muchachos acá, estaban corrompidos en todo lo que se les ocurra y habían corrompido también a todas las áreas, a toda el área animal de la existencia también. Un mundo totalmente sucio y por eso se tuvo que bañar y purificar con una gran mikve, que fue una gran inundación. Pero a pesar de la fe y la fuerza de Noah, hay un rashi interesante. Cuando uno estudia el Humash hay un rashi interesantísimo. Ahí se me cayeron 2, ¿quién se cayó ahora? Hay un rashi interesantísimo. Cuando llegó el momento de entrar al arca, arrugó. Cuando llegó el momento que Noah tenía que entrar al arca, Hashem lo tuvo que empujar y meterlo adentro. ¿Qué dice Rashi? Mikatne era de los chiquititos de la fe. De repente Noé se transformó en un tipo con poca fe. ¿Sí? Se bancó 120 años de humillación, burla, ataque, se bancó toda una sociedad y él nunca metió la mano en la lata, ni se corrompió moralmente, ni éticamente, y se bancó todo. Pero cuando llegó el momento de dar el paso y poner un pie adentro del arca, arrugó. ¿Y qué dice Rashi? Otra vez, era de los de que tenían poca fe. ¿Cómo puede ser? Un tipo a prueba de todo, arruga al final. Sí, tenías en la carrera de Fórmula 1 75 vueltas en el circuito más difícil y cuando llegás a la recta soltás el acelerador y no cruzás la recta y no ganás. ¿Se entiende? Y no quiero dar otros ejemplos. Es decir, ¿qué pasó con Noé? ¿Por qué arrugó? Bueno, es justamente lo que nos pasa a nosotros ahora. Llegamos al final de la historia. Ya pasamos todas las tormentas que pasamos y toda la historia, que ni tengo ganas de decir todo lo que vivimos ni las palabras que involucran a todo lo que vivimos. Ya pasamos en nuestra propia vida 10 millones de pruebas también, en las vidas particulares. Ya tuvimos el anuncio de la redención. Ya sabemos quién es el Mashiach, que es el Rebbe que ya va a venir a buscarnos. Ya estamos ahí al borde de la Geulá, ya la sentimos, la percibimos. Y venimos a arrugar ahora por una campaña mediática, ¿sí? Como dice el Rebbe, Rusia le quedó nada más Russia Today, una campaña mediática de desinformación. Al oso le cortaron las uñas, el oso ya no desgarra más, ¿sí? Lo único que existe ahora y el único poder que hay y con el que se engaña a la gente todo el tiempo, nos están asustando, como asustaban a la gente en la Edad Media cuando venía un eclipse, que venía el emperador y decía, si no me pagan los impuestos y no se empiezan a ponerse bajo mi autoridad, va a venir una calamidad. Y así asustaban a las poblaciones, y así hicieron todas las religiones deformadoras de la verdad divina y que vinieron a imponer el miedo para saquear la caja también, porque las religiones se transformaron en meras empresas internacionales de recaudación de fondos y riqueza. ¿A costa de qué? De dar miedo, de imponer el miedo. Entonces, justo ahora que estamos por entrar a la redención, venimos a arrugar, nos asustamos por todo. El miedo es el que enferma, ¿sí? Y el miedo también muestra que nos estamos olvidando de Hashem,
que estamos estudiando Torah y nos olvidamos con conocimiento divino, que estamos haciendo mitzvot, y las mitzvot son actos divinos, que nos unimos con Hashem. Estamos olvidando de lo principal. Hay que parar la pelota, hacer un buen número 10, levantar la cabeza y ver realmente y meternos en la cabeza que, como siempre les digo, que la idea de Hashem no sea de la boca para afuera como un mensaje de un locutor, que la idea de Hashem nos afecte en serio. Esto nos dice el hasidismo, que hay que masticar, reflexionar en la idea de Hashem y realmente desalojar todos los miedos que el mundo nos quiere imponer. Ah, todo el mundo arrugó, bueno, esto está escrito en la Torá, que muy pocos iban a superar la última prueba, que la mayoría iba a detener y no iba a entrar al arca, iban a arrugar. Tienen que saber que cada uno que abre los ojos y sabe que hay una Hashem y que pierde los miedos es el valiente, es el Abraham Avinu, es el Moisés, es realmente el que está conectado con el Moshiach en serio. Porque todo lo que propaga el miedo, sepan que lo único que busca es aumentar sus propios fondos, sea quien sea, ¿sí? Cuál origen o institución al que pertenezca. Entonces, no se asusten, no tengan miedo, y perdonen que hablo tanto de esto porque me cruzo todos los días con los nuevos adeptos a la religión covidiana, a todos los que tienen miedo, a los nuevos covidianos, y no pisen el palito. Somos Yudim, tenemos claro que hay una Hashem y no baja mal del cielo, y no tenemos que dar bolilla a nada, y tenemos que mantenernos fuertes, y tenemos que mantenernos sensibles a la noticia de la redención, a Moshiach. Este jueves, si Dios quiere, esto que sea para Refuá Shelemá, de toda la lista que tengo acá, y fundamentalmente uno que se agregó, David Benadela, y para todos los que están esperando Refuá, que los tengo acá enlistados, para el querido también amigo del Paraguay, que está acá en la lista, todos los que nombro siempre, ya no tengo tiempo. El jueves no doy charla por acá, porque es Purim. Los que andan por acá están invitados acá a Leoder, 19:50 puntual. Saben que acá somos puntuales. Jabat es puntual, en realidad, aunque esto no lo crea. Cualquier otra cosa es una deformación. Jabat es puntual. A las 19:50 en punto acá en Leoder. Purim Knishes, ¿sí? Vamos a hacer fiesta de Knishes acá en Leoder. Besat Hashem, va a haber sorpresa para los chicos. Lejaim, vamos a hacer Lejaim entre amigos. Y vamos a recibir la redención con alegría. A medida que aumenta el mes de Adar, vamos subiendo la alegría, así que vamos a, ¿cómo se llama? Disculpa, Moshe, sí. Disculpame, te hago una sugerencia, no sé si se puede, porque acá somos muchos los que venimos a tu shiur. ¿No habrá una posibilidad de que alguien ponga el celular y habilite el Zoom así participamos? Bueno, para cumplir, puedo ponerlo, pero para la lectura tiene que ser en vivo, tiene que estar en el lugar que está el rollo. Para la fiesta de Purim yo puedo conectar acá. Me conecto hago un Zoom, pero yo te pido por favor, Rubén, ¿sí? Que ahí donde estás en tu ciudad vas a Shalbei Chabad a la noche y a la mañana y lo agarres donde hay que agarrarlo al rabino y que te lea el rollo de Esther, ¿está bien? Porque la única forma de cumplir la mitzvah de Purim es escuchando en persona el rollo de Esther, ¿está bien? Entonces es importantísimo que el jueves a la noche, ¿sí? Averigua el horario ahí en el Beis Chabad donde estás, el horario del jueves a la noche, y del viernes va a haber una lectura pública, segura va a ser, como sea en todas las ciudades, va a haber lectura, te lo aseguro, habla con el emisario ahí. Y en cada lugar... está cerrado. Pero lo va a leer en la casa, quédate tranquilo, y seguramente el viernes durante el día lo va a leer en un lugar público, como se está haciendo en Buenos Aires también, que van a leer la Megilá, el rollo de Esther, en lugares públicos. Así que bueno, quédate tranquilo, vermú kosher con papas fritas y good show, como dice un judío amigo nuestro, que lo veía caminar cuando era adolescente, lo veía caminar por Viamonte y Maipú, no sé qué hacía por ahí, pero tuve el honor de verlo. Así que, Besat Hashem, gracias, Moshe, por el shiur de hoy. Que nos veamos con el Purim de la redención. Me inspiraste, hoy sale un hilo sobre Purim y el Rebbe y Stalin. Con ayuda ya, cualquier cosa me consultá después por mensajito. Un saludo a todos. Hasta la próxima. Y a ver si este